La Vinotinto cayó contra Argentina en el primer partido amistoso de la fecha FIFA de octubre, primer partido post proceso anterior, por lo que fue el fracaso en el proceso anterior, donde antes que nada, quiero obviamente decir que Argentina fue ampliamente superior, que si no es por Contreras la diferencia hubiese sido abismal en cuanto a goles, nada más fue por uno, pero la realidad es que, como dijo Vizcarrondo, el equipo se va o se está construyendo, es decir, todavía está lejos de ser un producto terminado, si podemos denominar un equipo como un producto terminado. Pero creo que hay cosas a destacar, tanto negativas como positivas, teniendo en cuenta, obviamente, de que no solamente estamos hablando de un nuevo entrenador con una idea muy diferente al seleccionador anterior, sino que hay muchos futbolistas nuevos, por lo que no hay sociedades creadas. Y es algo en lo que voy a hacer hincapié en gran parte del video, porque creo que esos micro detalles que se tienen que ir ajustando, que se tienen que ir creando, obviamente se notaron bastante. En varias situaciones, en varios contextos. Este análisis es más en caliente, por lo que no pondré capturas. Posteriormente, cuando pueda ver nuevamente el partido, haré más análisis para decir lo que me pareció interesante, lo que creo que hay que mejorar. Obviamente todo entendiendo que este proceso nuevo va comenzando, si se puede llamar que ya comenzó el proceso, porque obviamente sabemos que Vizcarrondo no es oficialmente el entrenador de la selección de manera fija, es interino. Vamos a ver la formación inicial. Vizcarrondo apostó por Contreras en portería, Aramburu y Milani como laterales, Teo Quintero y Nahuel Ferraresi como centrales, un doble pivote Telasco, Segovia, Cáceres Jr., por derecha Tuti Andrade, por izquierda Gleiker Mendoza, Juan Piañor de media punta y arriba Alejandro Márquez. ¿Qué podemos ir diciendo? Yo creo que principalmente, ¿qué puntos altos hubo a mi criterio? Yo creo que obviamente el sencillo es José Contreras. Hizo una infinidad de tajadas muy importantes, varias a Lautaro Martínez, por ejemplo, a quemarropa, de disparos de larga distancia, demostrando que es un guardameta, por lo menos en este partido, sensacional, que tiene condiciones, que Romo va a tener un competidor y que Venezuela tiene un guardameta con las condiciones para ser diferencial ante grandes delanteros, grandes rivales. Ya lo mostró José Contreras, como digo, para mí el mejor jugador de la selección, un punto alto, teniendo en cuenta que, como repito, Argentina fue muy superior y generó muchas más oportunidades de peligro. Otro punto a destacar de los jugadores de campo, para mí el mejor, Gleiker Mendoza, extremo por izquierda. Me gustó mucho su partido porque, más allá de que no recibió en situaciones tan ventajosas, pudo, a partir de sus recepciones, de ese intento constante de desbordar, en ocasiones alternar entre ir por fuera e ir por dentro, hizo bastante daño a Argentina, ¿no? Creo que consiguió, a partir de eso, ser bastante punzante, bastante picante, y creo que es un perfil de extremo que puede sumar mucho en la Vinotinto. Ya había jugado en el proceso Batista, pero sí que hay que decir que el contexto es parecido. No recibía pelotas en situaciones ventajosas para los extremos, que al final eso es lo que tiene que buscar el equipo. Que cuando Gleiker Mendoza reciba, que esté en un contexto idóneo para que él pueda ser determinante y se pueda aprovechar lo que él genera, a partir de atracción de marcas, a partir de su regate, a partir de su velocidad. Y después con Gleiker voy a tocar un punto que tiene que ver mucho con Milani. Ya después, como repito, lo tocaré. De resto, creo que hubo momentos de ciertos jugadores, nada constante. Creo que Telasco en el primer tiempo jugó bastante bien, jugando en ese doble 5 con Cáceres. Otro detalle que después analizaré con capturas es que Vizcarrondo, como ya hemos visto en la sub-17, busca constantemente que en salida de balón sea el portero el que genere superioridad. Es decir, que el portero salga para que los centrales se abran y a partir de ahí los laterales puedan aparecer en amplitud y el doble pivote juegue un poco más por detrás de esa línea de presión rival. Aquí hay que decir que Contreras no es un portero que destaque tanto con el juego de pies, razón por la que esa ventaja inicial no se sacó. Y creo que Venezuela, al no tener esa ventaja y debido a que los dos mediocampistas no descendían para generar esa superioridad, porque hay que decir que Argentina jugó con una doble punta, su presión era con doble punta, como no se generaba esa superioridad, Venezuela en los reinicios no era capaz de progresar. Y creo que obviamente eso es un detalle a ajustar. Si no tienes un guardameta que te pueda generar ventajas con el juego de pies, o lo apoyas más a nivel colectivo para que él aproveche esas mismas ventajas que tú puedas generar a partir de movimientos, o buscas o cambias la estructura a partir de que no sea el portero el que te genere esa ventaja, sino que sea un lateral que quede bajo, un volante que descienda. Como digo, eso son cosas que va a tener que ir incorporando el equipo.
obviamente si se mantiene esta intención de Vizcarrondo. Además de eso, como ya dije, Cáceres Jr. creo que también hace buen primer tiempo. Creo que el equipo baja mucho en el segundo. Creo que el segundo tiempo es peor que el primero. Creo que en el primero Venezuela lo intentó un poco más. Ese es otro punto a destacar. Yo creo que la Vinotinto, y lo destaqué en Twitter, Argentina es una de las selecciones que mejor presiona en el mundo. Es una selección que presiona de manera muy agresiva. Si le sumamos que utilizó a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos delanteros muy intensos, muy agresivos en presión, obviamente esa presión inicial iba a ser mucho más agresiva. Y Venezuela no lograba progresar desde atrás. Tenía dificultades para ello. Mejor dicho, las acciones que pudo generar Venezuela, no diré que eran más de juego directo, pero sí que eran aprovechando que Argentina no era capaz de recuperar la pelota en ciertas zonas y perdía los duelos en ciertas acciones. Pero más allá de que Venezuela no lograba progresar desde atrás, lo seguía intentando. Y yo creo que eso es importante, sobre todo en los amistosos, en estos amistosos. Porque la realidad es que al existir un cambio de paradigma importante, que es lo que estamos viendo, por lo menos en este corto plazo, ¿no? El cambio de paradigma, de modelo de juego, obviamente está el fallo y error. Y Venezuela, dentro de esto, tiene que crecer. Por eso yo creo que es valioso que se intente, porque se le da continuidad a lo que quieres. Y que no dudas de ello. Hay que decir que Venezuela, en sus posesiones, en los momentos que podía tener la pelota, se le veían bastantes dudas. Creo que, como repito, es una cuestión de ausencia de trabajo constante en ese aspecto, porque obviamente Vizcarrondo tiene muy pocos entrenamientos para poder valorarlo de una manera muy positiva. Pero como repito, esa intención, por lo menos desde vamos a intentarlo, me parece interesante. Y creo que si se mantiene, sea con Vizcarrondo, sea con cualquier seleccionador, Venezuela va a poder ganar un plus en ese aspecto. Como digo, me pareció interesante. Más allá de que creo que hay cosas que mejorar. Creo que en varios momentos también Juan Piañor, jugando como media punta, no diré que se vio mal, porque a mi criterio no hizo un mal partido en líneas generales, pero sí que creo que estaba muy lejos en ocasiones de los mediocampistas, de los otros mediocampistas. Creo que en ese momento que Telasco y Cáceres recibían, yo no sentía que Añor conectara tanto con ellos para poder generar superioridades por dentro y progresar por ahí. En los momentos, como repito, que Venezuela intentaba progresar con balón. En cuanto a rendimientos individuales, creo que el Tuti jugando por derecha, más allá de que su punto de partida era mucho más por dentro, no estaba tan cómodo. No lograba controlar bien la pelota porque creo que ese perfil no le beneficiaba. No tanto jugar por derecha, sino que cada vez que recibía no podía hacerlo con esa intencionalidad de poder girar y a partir de ahí que el equipo pueda progresar. No vi cómodo al Tuti en ese aspecto. Arriba, Márquez tuvo dos acciones. Una, si no me equivoco, la invalidaron por fuera de juego, que la corrige muy bien el defensor argentino. Y otra es una buena acción de, si no me equivoco, Añor conectando con Gleiker. Gleiker centra y es Márquez el que falla. Jugada previa al gol de Argentina, al gol de Giovanni Lo Celso. Pero más allá de eso, más allá de esa falla, yo vi por lo menos detalles de Márquez. Hay algo que quiero agregar, que lo mencioné, o lo he mencionado siempre. Estos jugadores podemos volver a ver el 11. Estos futbolistas están jugando juntos posiblemente por primera vez en sus carreras. Y la realidad es que, más allá de que yo les pueda mostrar una pizarra, de que yo les pueda hablar de movimientos, lo más importante en el fútbol son las sociedades. Que los futbolistas se entiendan. Y la realidad es que eso no se hace de la noche a la mañana, y menos sin partidos de por medio. Estos partidos deben funcionar para que Telasco, Tuti y Añor, que Vizcarrondo intentó juntarlos por un costado, por el derecho, se conozcan mejor, sepan cómo se mueven, sepan qué tienen que hacer cuando reciben y hacerlo todo más natural, no hacerlo tan forzado. Como repito, eso es parte del proceso. Otro detalle a mi criterio, cuando Gleiker Mendoza recibía, no veía que Milani lo acompañase tanto. Desconozco si fue una petición de Vizcarrondo, porque creo que Milani sí era el lateral que se quedaba más bajo porque tenía un extremo pinchado. Aramburu sí ganaba más altura porque Tuti pasaba más por dentro. Pero la realidad es que cuando Gleiker recibía, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Argentina ya metió un extremo, más extremo como tal, y le hacían el 2-1 por esa banda derecha, Gleiker sí estaba en situaciones menos ventajosas.
Si tú tienes a un lateral que te apoye, que te facilite que uno de esos dos jugadores se vaya a marcar ese lateral, Glazer va a poder recibir más en unos para uno. Pero si cuando Glazer recibe le llegan dos marcas, va a ser más complicado para él desbordar. Por eso yo hablaba de las situaciones ventajosas, porque creo que Glazer no recibió tanto en ese aspecto. No lo hizo. Y la realidad es que creo que hace buen partido pese a eso, pero imagínense si le hubieses dado unas situaciones ventajosas. Que como repito, todo esto en pro de que esto va comenzando apenas. Otro detalle, a nivel táctico sin balón, creo que se cometió un error bastante parecido al que se había cometido en el partido contra Argentina en eliminatorias. Venezuela defendía en 4-4-2 y ese 4-4-2 era bastante angosto. Venezuela tenía la intención de que su bloque fuera angosto y muy junto. Digamos que en un, no sé si decir bloque medio para no utilizar ese término, pero sí como una línea defensiva bastante adelantada. La intención era ensuciar el juego interior de Argentina. ¿Qué ocurre con esto? Cuando haces eso, necesitas tener una presión alta, o por lo menos una presión más agresiva al poseedor. ¿Qué ocurría? Venezuela se plantaba de esa manera, no había una presión al poseedor, lo que generaba que esos poseedores de primeros pases, Enzo Fernández, los centrales, tuviesen más posibilidades de poder conectar en largo. Y Argentina hizo mucho daño, sobre todo atacando la espalda de Milani con los movimientos de sus laterales en proyección, de los delanteros cayendo a banda. Es decir, Venezuela se armó en ese bloque, pero sin una presión al poseedor, le dabas mucho tiempo al poseedor de poder jugar en largo. Y Venezuela sufrió mucho en ese aspecto. Otro detalle a mejorar. Yo creo que si tú tienes una línea defensiva adelantada, debes mínimamente tener una presión que te sirva para ensuciar esa posibilidad de pase largo. Yo entiendo que también no querías hacer saltos tan agresivos que te generasen crear espacios a tus espaldas, pero para ello debes ajustar de otra manera. O defiendes un poco más atrás, o si lo haces más arriba tienes que ser más agresivo, porque la realidad es que le vas a dejar mucho espacio a los atacantes rivales para que te hagan daño. Y yo diría que por lo menos a mi criterio esos son los puntos generales que puedo destacar. Obviamente me quedo con muchas cosas que decir. Voy a seguir hablando de esto porque más allá de la derrota, más allá de que Argentina fue muy superior, creo que siempre hay cosas a destacar y creo que de Venezuela podemos hablar de otras cosas, negativas, positivas, lo que voy a ir viendo en el partido. Y así termino mi análisis. Análisis en caliente, como repito. Muchas gracias a todos los que terminaron de ver el video. Suscríbanse al canal, denle me gusta al video, coméntenme qué piensan del partido. Obviamente aquí lo estaremos comentando. Posteriormente seguiré subiendo videos para hablar de lo que creo que vi, con capturas, con videos del partido. Todo eso obviamente gracias a ustedes si se suscriben al canal y dan me gusta para que este contenido le pueda llegar a muchas más personas.